Bien, pues en primer lugar, y ya parece que esto funciona, esto ya furula. Bien. Lengua castellana y literatura 1. Criterios de evaluación. O sea, está bien, porque antes nos venían con unas características de la materia, orientaciones generales, como dice Kafka, como dice Wittgenstein, como dice... narices. Bueno, a Wittgenstein lo cito yo, pero a Kafka lo citaba la administración. Competencia, vamos a ver, ¿cómo les voy a poner nota? Ya puedo hablar directamente incluso a mis alumnos. Vamos a ver qué se les pide. Primero, algo que llaman competencia específica 1. Reconocer y valorar las lenguas de España. Bien, ya empezamos con los psicologismos. Aquí se pide algo que no tiene nada que ver con el conocimiento, porque reconocer las lenguas de España es que yo les ponga un texto en catalán y me digan, esto es catalán. Que les ponga un texto en euskera y me digan, esto es euskera. Pero valorar es un psicologismo, es decir, ¿cómo voy a...? Bueno, supongo que luego entraremos en puntos y tal, en chiquipuntos y veremos cómo se hace, pero claro, si yo tengo que evaluar la valoración de las lenguas de España, pues ¿cómo lo hago? Digo, ¿valoran ustedes el catalán? Y todos me dicen, sí, sí, muy bien. Bueno, esto es un punto conflictivo. Porque he tenido alumnos el curso pasado que pensaban que el catalán no era una lengua, que era un dialecto o una manera de hablar o un código secreto que tenían ellos para fastidiar. Evidentemente aquí no se trata de evaluar una valoración, de valorar la ausencia de un prejuicio o la presencia de otro prejuicio que sería el decir, bueno, el catalán es la mejor lengua del mundo, más antiguo, o el valenciano es más antiguo que el catalán, esas tonterías que se dicen en WhatsApp y en foros. Lo importante no es valorar, lo importante es saber la verdad sobre las lenguas, saber su origen, saber por qué en Valencia se habla catalán, por qué en Mallorca se habla catalán, conocer la historia de las conquistas. Claro, es que la reconquista desde el punto de vista de la cristiandad sí, desde el punto de vista de la lengua románica catalana no. Saber también que la primera lengua occidental con la que se evangelizaron las lenguas canarias fue el catalán, y que cuando fueron allá los normandos y los castellanos, los misioneros podían entenderse con algunos nativos en catalán, en mallorquín, en catalán, en la variedad mallorquina. Todo eso es reconocer, todo eso es ni siquiera reconocer, todo eso es conocer. Evidentemente, para reconocer hace falta conocer. Lo de valorar, es que yo lo puedo hacer. Puedo preguntar en el examen a estos alumnos que dicen, el catalán no es una lengua, es un dialecto, lo hablan para fastidiar. Yo puedo preguntarles, ¿usted valora el catalán? Un punto si lo valora. ¿Y qué me van a decir? Pues claro, pero lo importante no es valorar. Esto de valorar yo no sé qué sentido tiene. Lo importante es reconocer. Bueno, y las variedades dialectales del español. Bueno, yo esto lo enseño de manera muy sucinta porque no hay tiempo. O sea, acabamos de empezar a saber lo que queda. Y si esto es un plan realista. Yo les enseño que está la variedad septentrional, que es de Madrid para arriba, la variedad meridional, que es de Madrid para abajo, y el resto del mundo, Guinea, toda Iberoamérica, el sur de Estados Unidos, todo eso es variedad las Islas Canarias, todo eso es variedad septentrional. Con especial atención, todo eso es variedad meridional, con especial atención a la del propio territorio andaluz, que es una variedad dentro de la variedad meridional. Tampoco vamos a darle más atención a eso. La Junta de Andalucía nos da unos materiales en donde se enseña un andaluz de la provincia de la ciudad de Sevilla con algo de Huelva, en fin, que no tiene nada que ver con el andaluz de Jaén, con las hablas andaluzas reales que aquí se encuentran, pero tampoco el habla de Andújar tiene que ver con el habla de Torredonjimeno o Pegalajar o Torre del Campo, afortunadamente. Bueno, que me perdonen esta licencia. Esto se trata de una manera muy sucinta, porque hay que recordar que yo tengo 1 hora a la semana, así que con que le dedique
es que no puedo dedicarle... Bueno, no sé hasta qué punto esto estará limitado, pero no puedo dedicarle 1 hora, a lo mejor puedo dedicarle media hora, y luego ya que vean lo demás en casa. Porque, claro, vamos a ver, de entrada, lenguas de España, que eso tiene enjundia. Pero luego, variedades dialectales del español, vale. Luego un poco del andaluz, bien, pero además nos piden que tengamos especial atención al legado sefardí. O sea, también hay que enseñarles el ladino, los periódicos judíos de Tesalónica. Esto ya va siendo mucho. A partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de manera explícita y con el meta... Esto ya está mal redactado. Contrastando de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español en manifestaciones orales, escritas y multimodales, prestando especial atención a las peculiaridades lingüísticas del andaluz en los planos fonético, morfosintáctico, léxico y semántico. O sea, vamos a ver, que tiene esto de que tienen que usar, aunque está mal redactado, esto de que tienen que usar el metalenguaje apropiado, quiere decir que deben usar términos lingüísticos académicos universitarios para distinguir, por ejemplo, la S coronal plana de la S apical. ¿Qué tiene que decir coronal plana, apical? Tienen que usar palabras como alveolar. Eso es lo que les pide, metalenguaje apropiado. Bueno, pues... veremos cómo evalúo esto, pero esto no se puede convertir en una clase de dialectología ni de lenguas de España, porque es que no hay tiempo. O sea, además yo ahora tengo una clase que no sé si me va a dar tiempo, si... o sea, vamos a ver, yo creo que con un mapa vale, pero es que aquí nos exigen que sepan distinguir estas variedades o que sepan distinguir el andaluz en planos fonético, morfosintáctico, léxico y semántico. Es decir, que es obligado que escuchen a alguien hablar en las aulas andaluzas. Bueno, yo normalmente lo que hago es el día de Andalucía, 28 de febrero, les pongo un poco de La Lola se va a los puertos de Josefina Molina y les digo que no imiten eso, que ser andaluz no consiste en eso, que eso que hicieron los hermanos Machado y que recoge Josefina Molina, pues bastante por encargo, no debe atarlos, que la cultura andaluza es lo que ellos quieran ser, que las aulas andaluzas no son las que nos impone desde Sevilla con estos materiales educativos, y que tampoco le den tanta importancia. O sea, yo les pido que no valoren... O sea, valorar, sí, que lo valoren, pero en su justo término. Es decir, que tampoco lo valoren demasiado. Y en cuanto a... Bueno, sí, esto para el 28 de febrero les pongo La Lola se va a los puertos y les digo que no se dejen engañar, y que no tienen por qué llevar faralaes, que no tienen por qué ir de Macarena o Lona por la vida, de señorito en la feria. Que no hace falta. Bueno, todo esto... es solo el punto 1.1 de la competencia específica 1. Ya he resuelto, vale, eso es un día. Les explico el mapa, situación de Andalucía en el mundo, les hablo... Es que no sé por qué habla de los sefardíes como si fuera una particularidad especial andaluza. Yo lo que les hablo es del romaní y de los gitanos. Les digo cuando vienen por primera vez, cuando vienen por primera vez a España, cuando vienen por primera vez a Andalucía, cuando vienen por primera vez a Andújar, cuando la crónica del condestable Iranzo habla de ellos. Les hablo de la lengua romaní, les hablo del caló o del calé y bueno, me centro más en eso, pero de los gitanos aquí no se habla, yo lo suplo. Porque aunque diga que haya que hacer especial hincapié en el sefardí, pues bueno, estoy autorizado plenamente porque el gitano fue una de las lenguas de España, así que puedo hacerlo de acuerdo con la ley
con la ley en la mano, lo puedo hacer perfectamente. O sea, no me puede venir la inspección. ¿Por qué está usted hablando de la lengua gitana? ¿Es que quiere integrar a los gitanos o qué? Menuda sirvengonzonería. ¿Cómo se atreve usted a hablarles de la cultura gitana? Bueno, pues yo les puedo enseñar la ley. Cuestionar, 1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, reconociendo especialmente la diversidad lingüística del dialecto andaluz. Entonces, vamos a ver, si nos dicen que no tenemos que tener prejuicios, pero tenemos que reconocer especialmente y apreciar especialmente la diversidad andaluza, pues tenemos prejuicios de que el andaluz tiene un valor superior a otros dialectos o lenguas. O sea, esto es contradictorio. A partir de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial atención al papel de las redes sociales y los medios de comunicación y de la investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas. Todo esto se resume en lo que yo he dicho, de que no piensen que el catalán es una manera de hablar para fastidiar a los castellanos y ya está, eso va incluido, En el momento en el que sepan hablar del catalán y de las variantes mallorquina, valenciana, en el momento en el que sepan el origen de la lengua gitana, todos estos prejuicios ya no tienen sentido. A no ser que queramos introducir un nuevo prejuicio, marca de la casa, de que el andaluz es más interesante, es mejor, así que no, que lo valoren en su justo término. 1.3. Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y culturales de Andalucía desde una perspectiva lingüística, prestando especial atención a los aspectos diferenciales y concretos que se dan en el ámbito en el que se ubican los alumnos y las alumnas, así como... Bueno, esto básicamente es lo que hacen muchos profesores al decirles que en Andújar se dice serviguera, que tenemos una palabra muy de aquí que es serviguera. Bueno, cuando en realidad ni es de aquí ni se escribe así. Es decir, aquí se dirá serviguera, pero se escribe cerviguera porque la ortografía no la hemos modificado ni tenemos una ortografía propia. Es cerviguera, viene de cerviz y es un pollete. En Castilla es un pollo, pero como un montículo. O sea, no es una palabra de aquí, no tenemos ninguna palabra propia que solo se escuche aquí. Por ejemplo, aquí se dice cuarrécano, pero es una alteración de carruécano. O sea, aquí no hay palabras propias. Esto del hecho diferencial es una tontería gordísima. El que piensa que en su pueblo hay algo único es que no conoce más pueblos. Es así de sencillo. Bueno, así como al flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, yo el mismo día de Andalucía también les pongo un cante de Antonio Mairena, les pongo ahí, serían las 4 de la mañana, y para aprovechar un poco analizamos sintácticamente. Además tengo por ahí el análisis en una video respuesta, en una respuesta a mis alumnos. Escuchamos a Antonio Mairena, que a mí es el que más me gusta, a veces en algún año teniendo muchas horas, pero claro, estamos hablando de la ESPA, que ahí sí hay muchas horas. Pues les he puesto las escenas de flamenco de Casa Flora, donde está la primera intervención cinematográfica, la primera aparición cinematográfica de Camarón, bueno, ese tipo también Lola Flores, ese tipo de cosas, si hay tiempo, si no, bueno, nos quedamos ahí con el purismo, nos quedamos con, claro, y por no ponerles a don Antonio Chacón. Competencias, o sea, esto ha quedado claro, esto se resuelve el Día de Andalucía, ya está, el Día de Andalucía, a mí me da tiempo a explicar todo esto. Y en cuanto a la evaluación, pues, ¿qué van a hacer? Lo voy a evaluar simplemente por observación en clase, y si respetuosamente concuerdan en que lo que es una lengua y además que es un término flexible y politizado. Si yo veo que no salen de ahí con la idea de que los catalanes hablan catalán para fastidiar, que muchos sí, evidentemente, pero no se inventó para eso. Es decir, es cierto que muchos independentistas efectivamente usan el catalán para fastidiar, y si ven que pueden dar la nota, la dan, pero eso es una proporción que puede ser como el 40%, el 50%, que ha crecido, por supuesto, gracias a la educación guerra civilista oficial,
que pagamos todos los españoles, pero que el catalán no se inventó para eso. O sea, quienes empezaron a escribir y a usar el catalán como una lengua culta, como una lengua para composiciones musicales, para ensayos teológicos, para la poesía, para la épica, no la inventaron para fastidiar. Eso tiene que quedar claro. Hay grandes creaciones en catalán que no tienen esa intención de fastidiar. Con esto yo creo que la competencia específica la competencia específica primera, bueno, se resolvería. Venga, hay una competencia específica 2. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las necesidades. De momento no ha dicho nada. En función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales complejos propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. Y venga, la segunda, 2.2. Valorar la forma, porque no me he enterado de la primera, o sea, no sé qué quieren, todavía no sé lo que quieren. 2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos. Multimodales. O sea, entiendo que son como audiovisuales. En fin. Evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. Bueno, pues esto casi tengo que leerlo 2 veces porque no me he enterado. Vamos, esto es... vale, ya está. Esto es entender textos orales y audiovisuales. Vale, o sea, traducida toda esta faramalla, traducida toda esta... Voy a intentar tranquilizarme y no llamarlo por su nombre. Traducido todo esto, quiere decir entender textos orales. Entender textos orales. Vale, yo esto lo hago mucho, les pongo una escena de una película y ellos tienen que comentarlo como si fuera un texto, como el texto que se comenta en selectividad. Vale, pues ya está. Lo que pasa es que, claro, un objetivo es identificar y el otro es valorar, evaluando su calidad. ¿Cómo evalúo yo la evaluación de la calidad de un alumno? O sea, es decir, yo les pongo a Pepe Rubianes cagándose en España, en la puta España de los cojones, y que les exploten los cojones y les queden colgando en el campanario. Les pongo esa intervención multimodal de Pepe Rubianes y les digo, valoren la forma y el contenido de este texto oral y multimodal complejo, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. Bueno, hay que reconocer que es muy subjetivo. A algunos les parecerá adecuado y a otros no. A unos les parecerá efectivo y a otros no. Así que tendré que ser muy laxo con la evaluación de la valoración. Ahora bien, con la identificación no. Es decir, si alguien ve ese texto y no identifica que el sentido global de Pepe Rubianes es cagarse en la puta España, pues evidentemente suspenderá. Pero claro, eso sería contármelo con las mismas palabras, no tendría que hacer corta y pega, sino explicarlo por eso yo le suelo poner cosas en otros idiomas que no entienden, o películas mudas, películas en chino, porque así están obligados a evitar cortar y pegar y a usar sus propias palabras. Bueno, competencia específica 3. Bueno, esto es que les pondré una escena de una película en español y me tendrán que hacer el análisis, como digo. De hecho, el año pasado les puse una escena también de Josefina Molina, de Esquilache, de la película Esquilache. Les puse un discurso de Esquilache y les pedí que lo evaluaran. O sea, bien, de momento estamos salvando el pellejo porque todas estas cosas son las que yo suelo hacer. Competencia específica 3. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación sobre temas de interés científico y cultural, de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez. Es que ese "y" sobra, está mal redactado. Ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales, respetando los valores constitucionales y desarrollando un espíritu crítico
Un momento, respetando los valores constitucionales o desarrollando un espíritu crítico. No es necesariamente compatible. Yo no puedo criticar, según esto, los valores constitucionales. Eso me está vedado. Yo debo tener espíritu crítico, pero hay un límite que no puedo transgredir. No puedo poner en duda, por ejemplo, las leyes de la sucesión de la corona. No puedo poner en duda la conformación del Consejo General del Poder Judicial. No puedo, porque eso va contra los valores constitucionales. Desarrollando un espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes. Bueno, esto básicamente es lo que yo les suelo pedir. Esto normalmente vale un punto. Y yo les pido que hagan una disertación en vídeo y me la manden a través de la plataforma por WeTransfer. ¿Por qué por WeTransfer? Porque en la plataforma no caben los vídeos de cierto tamaño, de cierto peso. Así funciona la plataforma. Bueno, esto es una exposición. Ya está, sobre temas diversos. Al principio les pido tema libre sobre algo que dominen, porque rem tene verba sequentur, y luego ya les voy pidiendo cosas más relacionadas o que se ajustan más a esto de interés científico y cultural y de relevancia académica y social. Vale, esto está solucionado también, casi podría ir anotando la traducción junto a la ley. Entonces hemos dicho que la primera es el Día de Andalucía y una conversación, una charla con ellos, Día de Andalucía. La segunda competencia es, pongamos, análisis de Esquilache, o sea, porque es lo que les puse el año pasado, pero bueno, podría análisis de Esquilache. O sea, cuanto antes evaluemos todo, mejor, porque luego nos quedan cosas pendientes. Luego, competencia específica 3, hemos dicho que es una disertación, bueno, 3 disertaciones, una por cada trimestre. Bien, y ya estamos en condiciones de pasar a la competencia específica 4. Vamos a dejar que nos sorprendan. Madre mía, hay 10. Bueno, pero esto es para todo el año, así que hay que identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con esto lo han redactado con el puto culo. Aquí hay alguien que no sabe escribir y ha puesto la conjunción y donde no corresponde cada vez que le ha salido del... Bueno, vamos a ver. Con especial atención a los textos académicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 4.2. O sea, a ver si ahora me entero, porque no me he enterado mucho con la primera. Valorar la forma y el contenido de textos complejos, evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. Bueno, pues yo entiendo que esto es lo mismo que la competencia específica 2, pero en lugar de contextos orales, contextos escritos. Es decir, esto es entender textos escritos. Por lo tanto, yo entiendo que esto es comentario de texto. Comentario de texto, lo pongo así. Comentario de texto. Traducido, esto es comentario de texto. Luego, por supuesto, nos pedirán que dividamos todo esto en rúbricas para distinguir si saben usar... Aquí está, en la competencia específica 3. Por ejemplo, nos pedirán que hagamos una rúbrica específica para que valoremos la fluidez, rigor, coherencia, cohesión, registro adecuado. Es decir, una para cada una de estas, y yo naturalmente pondré la misma nota en cada casilla, porque no tiene sentido separar la fluidez de la coherencia y de la cohesión, porque eso es como si yo enseño a mis alumnos a plantar un pino, a soltar un ñordo, a liberar un zurullo, y les digo, miren ustedes, les voy a valorar con una rúbrica que tiene los siguientes puntos. 1. Cerrar la puerta del cubículo del cuarto de baño. Segundo,
subir la tapa de la taza del retrete. Tercero, bajarse los pantalones. Cuarto, sentarse adecuadamente, etcétera, etcétera, así hasta que salen como Aníbal del equipo A fumándose un puro con una explosión detrás y salen felizmente del cuarto de baño y han dejado allí... han cumplido con el precepto de cambiar de la cadena, que es otro ítem evaluable. Bueno, pues imagínense que ustedes cierran la puerta, bien. Levantan la tapa de la taza del retrete, bien. No se bajan los pantalones y hacen todo lo demás. O sea, todo está bien hecho, pero se han cagado encima. Yo les puedo dar puntos por haber... No, es todo uno, es todo uno. Y desde luego, si prefieren un sistema que les premie por haberse cagado encima y que encima les dé un aprobado, porque al final sí, a base de puntos y por redondeo, al final los premian como si lo hubieran hecho bien, pero lo que les hemos enseñado es a cagarse encima, pues yo creo que no van a querer ese sistema. Nadie va a querer ese sistema en el que se finja que han hecho algo bien cuando no lo han hecho bien. Porque creo que a nadie le gusta ir cagado por la calle, creo yo. Me recuerda, por cierto, una famosa lámina educativa de Robert Crumb que recomendaba limpiarse el culo. Wipe your ass. Bueno, hablaba de las ventajas higiénicas y... bueno, pues esto es realmente lo mismo. Esto es realmente lo mismo. Todo tiene que estar bien hecho, si no, no se ha hecho. Si no se hace bien todo, no se ha hecho. Bueno, competencia específica 5. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados. Esto sí que se entiende desde el principio. Esto es redactar. Esto es redactar. Bien. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas curriculares o de interés social y cultural, o sea, lo mismo que lo oral, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal de... Todo esto es carne de rúbrica. Pero ya digo que todo esto no se puede... Vamos, que yo lo separo si quieren, pero no se puede separar. O sea, vamos a ver, si el resultado es que se ha cagado encima, pues no ha seguido los pasos. Y alguien me dirá, sí, pero ha seguido este paso. No porque se ha cagado encima. No lo ha seguido porque el resultado es que se ha cagado encima y eso demuestra que no ha seguido los pasos. Atiende la situación comunicativa, que no estamos muy lejos de tener que enseñar este tipo de cosas como las de la lámina educativa de Crumb. Destinatario, propósito y canal, y de redacción y revisión. Qué mal redactado está esto. Y de redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales o mediante otros instrumentos de consulta, respetando los valores constitucionales y desarrollando un espíritu... Esto ya es corta y pega, esto lo van a poner en todos. Respetando los valores constitucionales y desarrollando un espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. Sí, nos va a dar mucho tiempo esto. Bueno, redactar. Esto es redactar. Lo pongo traducido, toda esta monserga es redactar. Bien, competencia específica 6. Elaborar trabajos de investigación. Bueno, pues evidentemente como para redactar un trabajo de investigación hace falta redactar, pues esto es uno. O sea, esto lo agrupo en trabajo escrito, ya está. Todo esto es trabajo escrito. Trabajo... Es que no me hace falta ni leerlo. Porque, ¿qué va a decir? Pues lo de la igualdad y la... bueno, no, dice... Un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual. Vamos, que no copian. Vamos, el que copia conmigo tiene 0. Eso. Propiedad intelectual, qué cachondos. Bueno. Elaborar trabajos de investigación, monográficos y transdisciplinares, individuales o en grupo, de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares de interés cultural. Temas curriculares de... No temas culturales de... No. Temas curriculares de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura, organizarla, integrarla en esquemas propios y reelaborarla y comunicarla
de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual, evaluar la veracidad de... Sí, esto es lucha contra las fake news, que es algo que importa mucho a nuestro bien amado líder Pedro Sánchez.